Creo, lo he dicho los últimos 3 domingos, pero creo que hoy es el último domingo que predico en la serie ¿Quién es Él? Les hice un resumen la última vez antes del domingo pasado que estuviera aquí Camila compartiendo. Los que no estuvieron el domingo pasado, de verdad, yo les recomiendo que vaya al canal de YouTube y vean la prédica de Camila, porque Dios la usa de una manera muy especial y fue de gran bendición. Y usted sabe que uno de papá se enorgullece cuando un hijo hace algo bien, ¿cierto? Pero cuando uno puede discernir lo que el Espíritu Santo hace a través de cualquier persona, en este caso pues era mi hija, pero cuando Dios te habla a través de una persona más joven, con un mensaje tan profundo, tan sencillo, pero tan profundo, mi esposa estaba llorando, yo lloré para adentro para que ella no viera que yo lloré. Pero le dije a Camila, le dije, amor, gracias por dejarte usar por Dios y gracias por confrontarme. Porque entre varias cosas que dijo, de hecho me puso la pista para lo que yo voy a enseñar el día de hoy. Pero resumiendo, hemos hablado durante esta serie, Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, Dios generoso, Dios de familia, Dios de promesas, Dios de misericordia, Dios de pactos, Dios compasivo, Dios de libertad, Dios de planes, Dios de justicia, Dios de amor y pan de vida. Wow, nuestro Dios, pan de vida. Y de las cosas que Camila compartió la semana pasada, me impactaron muchas, pero rescaté estas. Ella hizo 3 preguntas. ¿Qué amas? ¿Cómo amas las cosas que amas? ¿Y qué esperas recibir de las cosas que amas? Y eso me tocó mucho en cuanto al bosquejo, no en cuanto a que es un pasaje bíblico, pero me quedé pensando, ¿qué amamos? ¿Qué cosas yo amo? ¿Qué cosas me atraen? ¿Qué deseos hay en mi corazón que son deseos legítimos, pero los lleno de una forma ilegítima? ¿O qué cosas hay en mi corazón que son deseos míos, pero me alejan del corazón de Dios? O sea, las preguntas que uno se hace en coaching, por ejemplo, son preguntas que lo ponen a uno a pensar. Yo, por ejemplo, una que siempre me hago o trato de hacerme es, ¿por qué hago lo que hago? O sea, ¿cuál es la intención detrás de lo que estoy haciendo? ¿O por qué digo lo que digo? ¿Por qué yo digo lo que digo? Pero esas 3 preguntas, ¿qué amas? ¿Cómo amas las cosas que amas? ¿Y qué esperas recibir de las cosas que amas? Yo la resumo en esto. Todos tenemos deseos en el corazón. Y esos deseos nos llevan a tomar acción para alcanzarlos. De eso voy a hablar hoy y por eso le titulé al tema, los deseos de Dios. Y dijo una frase que yo le pensé que estaba mal escrita, pero luego me puse a pensar y estaba bien. Dice, la felicidad es no saber lo que queremos y matarnos para conseguirlo. Tremenda frase, ¿no? O sea, a veces nos matamos por conseguir algo que ni siquiera sabemos qué es y al final no lo conseguimos. Y me he visto a través de mis años, que saben cuántos son, ¿no? Esto está como... ver tanta gente persiguiendo tantas cosas y cuando las alcanzan continuar vacíos. Gente matarse por lograr cosas y al final cuando las logran, pues sí las logré, pero ¿y qué? Entonces como que eso me lleva a pensar de verdad qué es lo que yo quiero lograr que esté alineado con el corazón de Dios para que cuando yo llegue allá no tener ese vacío, esa frustración. ¿Por qué hago lo que hago? Y Jesús, cuando Camila utilizó ese pasaje de Juan, de que él dijo yo soy el pan de vida, Jesús hizo unas declaraciones muy violentas, muy fuertes. Él, aparte de decir que era el pan de vida, dijo yo soy la luz del mundo. Imagínense. Dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Le dijo a la mujer del pozo, a la samaritana, el que beba de esta agua que yo le daré, jamás tendrá sed y de su interior brotarán ríos de agua viva. O sea, a veces, y eso no lo sabemos de memoria, pero a veces nos quedamos sin profundizar qué significa eso. Y si Jesús dijo que es el agua de vida y que el que beba de esa agua de nuestro interior brotarán ríos de agua viva, entonces yo me fui un poquito más atrás. ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Qué está brotando en tu vida? Porque lo que brota sale de adentro. Eso no, ahí no hay mucha revelación, eso es sentido común. En Juan 15:5 Jesús dijo, otra gran declaración de mi Señor, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, o sea los gajos, pues las ramas, porque sarmiento es un apellido también, no son los sarmientos vecinos suyos. Dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí
y yo en él, o sea que es una relación bilateral. Ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Le tengo una noticia: cada vez que usted pone a Jesús, a Dios, de lado en un plan suyo, usted no nada va a lograr. Va a lograr algo, se va a cansar. Porque aquí dice que separados de Él, nada podéis hacer. Entonces, cada vez que uno pone, y eso me ha pasado muchas veces, que he puesto a Dios, no Señor, tranquilo, yo voy a hacer esto, después hablamos. Y me meto a hacer cosas, ni termino haciéndolas, termino frustrado, enojado, y a veces enojado con Dios. Y luego tengo que recapacitar, reevaluar y decir, qué necio fui, puse a Dios de un lado. Entonces, apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces, usted quiere hacer cosas, meta a Dios en el asunto. No ponga a Dios a un lado. La versión que me gusta, PDT, la callejera, palabra de Dios para todos, dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá. Bájale un chincito, perdónenme, al pianito. Ese. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. ¿Cuántos de nosotros nos hemos propuesto alcanzar metas, sueños, llamémosle deseos, laborales, empresariales, financieros, relacionales, qué sé yo, en la casa, un proyecto, un sueño? Pero muchas de las veces nos apartamos de Dios. Es más, el tratar de buscar ese sueño, ese deseo o ese anhelo, nos metemos tanto en eso que nos apartamos de Dios. Y pensamos que Dios nos está dirigiendo a hacer eso. Y todos aquí tenemos algo en común. Todos buscamos plenitud, todos buscamos satisfacción, todos buscamos complacencia, todos buscamos ser exitosos. Dios puso eso en nosotros. O sea, yo no conozco el primero que me haya dicho, oh, yo quiero ser bien amargado, bien triste, bien, ¿no? Fracasado, pobre, desgraciado. Nadie. ¿Hay alguien aquí que quiera eso? ¿Para sacarle ese demonio de una vez? No. Claro que no. Entonces, esta plenitud, esta complacencia, alcanzar sueños y metas que todos tenemos fue puesto por Dios. Dios puso eso en nosotros. Está, como dicen los cubanos allá en Miami, de paquete, chico. Viene grabado en nosotros, viene cableado así. Así nos cablearon. Ahora, el problema con eso es que tenemos deseos en nuestro corazón que no tienen nada que ver ni con el corazón de Dios ni con los deseos de Dios. Y a veces los disfrazamos, ¿no? Nos convencemos nosotros mismos, no, es que Dios me dijo, es que Dios me está guiando, es que entiendo que Dios quiere que yo haga esto. La pregunta es cómo saber si mis deseos son los deseos del corazón de Dios. Buena pregunta, ¿no? Entonces ponga cuidado, no se vaya a dormir, ¿está bien? Pero para explicarles eso, para encontrar la respuesta, quiero explicarles un poquitito cómo funciona el corazón del ser humano. Dice la Biblia que de él mana la vida, del corazón. Ok, en el corazón están los deseos. Todo deseo nace de una necesidad. Entonces hay una necesidad que te genera un deseo y ese deseo, la mente, que está ahí como ligada con el corazón, empieza a trabajar, a escanear todo para complacer ese deseo. Entonces la mente le da órdenes a tu cuerpo para que busques eso. A tu cuerpo me refiero a tu mente, perdón, tus palabras, tus acciones, etc. Ejemplo, tienes sed, hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Líquido, ¿correcto? Por eso tienes sed, que es el síntoma. Entonces, esa necesidad te crea un deseo, ¿de qué? De agua o de líquido. Y tu mente empieza a escanear Gatorade, Coca-Cola, jugo de guayaba, jugo de piña. La mente empieza a buscar soluciones y finalmente tú tomas acción y vas y buscas lo que decides. Así funciona la mente. Voy a poner un ejemplo muy común para algunos de ustedes. Tienes un deseo de una arepa cabimera. Ese deseo nace de una necesidad. Hambre, tengo hambre, I'm hungry. Esa necesidad te genera un deseo. El deseo es una arepa cabimera, ¿correcto? Entonces tú empiezas a buscar si la hace Tibi, si la hace Taí, si la hace Caro, quién la hace mejor y más grande, como le gusta a Juan, es más grande, así. ¿Listo? Y finalmente tú decides, tomas acción para complacer ese deseo.
Así funcionamos todos. Así funcionamos. Entonces, cada vez que usted tenga un deseo de algo, tiene que irse un poquito atrás. ¿Qué es lo que necesito? Porque a veces confundimos deseo con necesidad. Pero siempre detrás de cada deseo hay una necesidad. Y nosotros nacimos con una necesidad común a todos. Todos nacimos con la necesidad de adorar. El hombre nació diseñado por Dios para adorarlo a Él. Eso es una necesidad. El problema es que esa necesidad crea un deseo de adoración. Y nosotros empezamos a adorar cosas, ídolos. Ay, Shakira, ja, ja, ja. Juanes, no Juan es el que canta. Sí, ¿no? Karol G, o qué sé yo no sé mucho de eso. LeBron, ¡ah! Entonces, ustedes se dan cuenta que la gente se suelta en una euforia y lo que están haciendo es adorando. Messi, Messi, ¡ah! Pero eso está en nosotros. El problema es que nace una necesidad de adorar, el deseo genera un deseo de adorar algo y buscamos que adorar, y el punto que cambia todo es cuál es el objeto de nuestra adoración. Entonces, si todos tenemos esa necesidad de adorar que genera un deseo, ¿en qué nos vamos a concentrar? ¿Cuál es nuestro ídolo? ¿Un cantante? ¿El fútbol? ¿Un youtuber? ¿El dinero? ¿La fama? ¿Los hijos? ¿La riqueza? Hay un problema y es cuando confundimos deseo y necesidad. Por ejemplo, yo necesito un carro. Aquí en Dallas necesitamos un carro, ¿sí o no? Si usted sin carro aquí está muerto, está pailas. Ok, necesito un carro. ¿Cuál es la necesidad? Movilizarme. Un carro. Pero entonces digo, uy no, Corolla del 87 Transportation, no, yo me merezco un Porsche. Necesito un Porsche. Mentiroso, deseo, pero la necesidad es transporte. Pero entonces detrás del deseo, al confundirlo con la necesidad, lo que estoy buscando es, en un Porsche me veo más joven, valgo más, la gente va a mirar y va a decir, wow, este man. Entonces hay gente que confunde deseo y necesidad. Necesito una casa. ¿Cuántos necesitan una casa? Necesita un refugio. Pero dice, no, pero 2 cuartos no, 5. Y piscina, porque es que el fin de semana. Y entonces le empezamos a agregar a la necesidad, a mezclarla con deseos. Lo mismo pasa muchas veces, no siempre, pero en la mayoría de los casos, con la mujer, más que con el hombre. Cuando van al shopping center y hay un especial y tiene una necesidad. Entonces, si hay una necesidad, pero lo que mezcla es el deseo de tenerlo y lo justifica con que está en especial. Entonces nunca mande a su mujer al shopping center con una tarjeta y si hay especiales menos. Porque mezclamos, somos así. Entonces si confundimos una necesidad con deseos y terminamos embarrándola. Por eso hay que pensar detrás del deseo cuál es la necesidad. Ahora, hay 4 necesidades que son esenciales para cada ser humano. Refugio, agua, aire y comida. Si usted se queda sin una de esas 4, se paletea, se muere. Refugio, agua, aire y comida. Usted puede tener aire, agua y comida, pero si se queda a la intemperie, se muere. ¿Sabía eso? Y usted no puede aguantar muchos días sin techo, se va a morir. O puede tener techo, pero quédese sin tomar agua. Aunque tenga comida y pueda aire. Lo interesante es que el aire es gratis, ¿no? ¿Cierto? Hay gente que solo gasta aire, no hacen nada más en la vida, pero bueno, se consume el aire de los demás porque es gratis. Increíble que es gratis y es tan valioso que si te lo quitan te mueres. ¿Ah? Entonces, esas 4 son para todo, refugio, agua y comida. Ahora, hay 4 profundas. Ya estamos hablando del ser, del individuo, no de estas básicas, sino estas son profundas. 4 necesidades profundas que además también son esenciales. Esenciales quiere decir que si una de ellas te falta,
te causa un problema. Se las he dicho como por 3 años, los que han venido al discipulado las saben. Seguridad, identidad, propósito y amor incondicional. Voy a decirlas en otro orden. Amor incondicional, seguridad, identidad y propósito. Amor incondicional, es decir, necesito ser aceptado como soy. Seguridad, todos necesitamos seguridad y protección. Identidad, responde a la pregunta ¿quién soy yo? Y propósito, ¿qué hago en la tierra? Esas 4 sí o sí tienes que tenerlas. Cuando no se suplen, te frustras, te deprimes, entras en ansiedad, en estrés, en de todo. Imagine que usted tiene amor. Es más, nos la pasamos mendigando amor. ¿Me amas? I love you. Seguridad. Ay, si me deja me muero. No puedo estar solo. Ay, y si no tengo dinero, ¿cómo voy a...? Seguridad. Todos andamos buscando seguridad. Identidad. Hay gente que pone la identidad en lo que hace. ¿Tú qué eres? Médico. No, eso es lo que haces para ganarte los frijolitos. Pero creen que lo que hacen es su identidad. Y propósito, se la pasan logrando cosas para tener un propósito en la vida. Y con Dios esas 4 están claritas. Entonces, pero las confundimos, que son necesidades, amor incondicional, seguridad, identidad y propósito, las confundimos con deseos. Ahí está el problema. Entonces, deseo tener una familia. Solo una persona en mi vida me encontré, bueno, ya van 2, que dice que no quiere tener familia. Va contra el diseño, porque Dios nos mandó a multiplicarnos, es diseño de Dios. Pero cuando tú dices deseo tener una familia, lo que estás diciendo es necesito amar y ser amado. Es una necesidad bilateral. Tú necesitas ser amado y que te amen. Perdón, ser amado y amar. ¿Sí ve? Pero no, deseo casarme, dicen por ahí. Lo que necesita es alguien al lado que te ame y te dé seguridad. Cuando ella y yo nos casamos, que dijimos hasta que la muerte nos separe, implícito a esa proclamación, a ese juramento, a ese voto, lo que ella estaba aceptando era que yo le iba a proveer seguridad. Pero, ay, deseo casarme. Lo que necesitas es alguien al lado que te dé seguridad, que camine contigo. Quiero tener una casa y un negocio. Y confundimos ese quiero o ese deseo con propósito o con identidad. Y los que quieren ser influencers, claro que yo sé que es para el Señor, porque María del Carmen quiere ser influencer y es influencer para el Señor, ya lo es. Claro. Así es, ella viajó a México a hacer grupo de mujeres y de oración allá, es una influencer. Pero hablando en términos de esta generación de youtuberos, quiero ser influencer. Lo que quiere es buscar un propósito, cumplir, satisfacer esa necesidad de propósito. Entonces, en ese trasfondo, en ese contexto, que confundimos necesidades con deseos, confundimos nuestros deseos con los deseos de Dios. Y los disfrazamos de muy espirituales. El problema con todo esto es que los deseos están en el corazón. Y dice la Biblia en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, si usted dice, ay no, yo soy una persona, un corazón tan bello, te recomiendo que leas varias veces ese versículo, porque ahí dice que el corazón es engañoso, lo que significa que tú puedes estar creyendo que tienes una buena motivación desde tu corazón y tal vez no sea conforme a lo que Dios dice. Quiero un carro. Es un buen deseo, ¿sí o no? Pero un Porsche. Engañoso. Pero tú te mueves igual en un Corolla que en un Porsche, ¿o no? Se ve diferente, sí. Como dice mi esposa, es diferente estar deprimido en el bus urbano allá en Caracas o en Bogotá que andar en un Ferrari. Deprimido en un bus o deprimido en un Ferrari, se pasa diferente, ¿o no? ¿En cuál de los dos te quieres deprimir? Dime la verdad. El que diga que en un bus es un mentiroso. El corazón es engañoso, hermanos. Podemos creer que estamos haciendo algo bien y no estar bien motivados.
Yo tengo una enseñanza hace muchos años que se llama que la intención es igual al resultado. Voy a repasarla. O sea, lo que tú estés viviendo hoy es el resultado de una intención que nació en tu corazón, consciente o inconsciente. Pero engañoso el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Por eso la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? Y el libro de Proverbios nos hace otra recomendación violenta acerca del corazón. Dice así la palabra de Dios, capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Copiaron? Quiere decir que la vida que estás viviendo hoy, ¿de dónde salió? Del corazón. ¿Quieres saber un poquito de tu corazón? ¿Qué vida estás viviendo? Entonces, por ejemplo, la gente que es conflictiva, envidiosa, pleitera, rencorosa, envidiosa, y viven en ese estilo de vida, ¿dónde arrancó ese estilo de vida? En el corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si queremos que emane de nuestro corazón una buena vida, hay que buscar los deseos del corazón de Dios y que esos sean nuestros deseos. Y cuando nuestros deseos se alinean con el corazón de Dios, entonces va a manar la vida de Dios en nosotros. Y la vida de Dios no es venir a la iglesia y levantar las manos y orar. Esto es parte de una dinámica espiritual que hacemos los hijos de Dios. La vida que Dios quiere que caminemos es abundante, de libertad, pero arranca en un corazón libre, en un corazón sano, en un corazón de abundancia de amor. Si no, no podemos vivir la vida. Y los deseos, sigo con el corazón, todavía no he entrado en la prédica. Los deseos tienen dos orígenes, solo dos. ¿Están listos? Tus deseos y los míos tienen dos orígenes: la carne o el espíritu. Esto es duro, porque mix en la mitad, tibio, Dios te escupe. Ay, pastor, qué agresivo. Eso dice la Biblia. Y al tibio, Dios lo vomita. Ay, pastor, ¿y dónde está eso que los deseos solo tienen dos orígenes? En la Biblia, Gálatas 5, verso 16 al 17. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo ¿de qué? ¿De quién? De la carne. Porque el deseo de la carne es contra el del. ¿De dónde están? De dos. O es de la carne o es del Espíritu. No me venga aquí con grises. O es blanco o es negro. Con Dios no hay gris. Y el del Espíritu es contra la carne, pues se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. En el mismo libro de Gálatas, la Nueva Versión Internacional me gusta un poquito más porque aclara, dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces me voy más allá. Hoy estoy como yéndome de para atrás. Si los deseos nacen del corazón o de la carne, de la carne o del espíritu, solo puedo complacer a Dios si mis deseos son del espíritu. Si son de la carne no puedo. Y si son de la carne no puedo decir que amo a Dios. No puedo manifestar a Dios en mi vida. Lo hablamos aquí hace unas semanas atrás. El que ama a Dios, conoce a Dios. Y la gente conocerá que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Entonces, en el corazón, que es donde nacen los deseos, o son de la carne o son del espíritu. Y la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15, nos da una advertencia muy violenta acerca de estos los deseos, la carne y el espíritu. Dice así el apóstol Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es el mundo? El sistema. No es la Tierra, no es el planeta, no es ProVerde y Green Planet, no. Es el sistema, la forma en que se gobierna la humanidad. Dice, no amen eso, porque el que ama eso, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque en el mundo gobiernan ciertas cosas. Satanás es el príncipe de este mundo. Sigo leyendo, verso 16. Porque nada
de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. No, porque antes dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Ja! ¡Ja! O sea que si en tu corazón hay deseos del mundo, son de la carne y no le agradan a Dios. Y prepárate porque de ese estilo de vida vas a vivir. Pero si en tu corazón hay los deseos del corazón de Dios, del Espíritu, vas a vivir una vida diferente. Eso es una regla de tres, es una relación tan sencilla, pero tan compleja de vivir, porque el mundo es muy atractivo. El mundo tiene eso que nos... Ay, la fama, el dinero, las mujeres, los hombres, el Porsche. ¿En serio? Nos atraen así. Oramos por sus hijos, hermano. La escuela está diseñada para atraerlos con deseos de la carne. Entonces dije los malos deseos de la carne. La palabra carne en este pasaje es una palabra griega que se dice sarx. Es S-A-R-X, sarx. Y se refiere a la naturaleza pecaminosa de los seres humanos y que se presenta oposición al espíritu. O sea que el mundo está diseñado para alimentar los deseos de la carne que están en nuestro corazón. Y esos deseos de la carne son una naturaleza pecaminosa, la que heredamos de don Adán y doña Eva. Malos deseos de la carne. Dijo ahí también la codicia de los ojos. ¿Sabe que los sentidos son engañosos? Que no todo lo que brilla es oro. Hay gente que está buscando el origen del arco iris porque dice que allá hay una olla de barro llena de oro. Y la andan buscando. Yo no creo que la vayan a encontrar. Porque los ojos, la codicia, la envidia, la avaricia, la ambición, eso está en el corazón. Y la arrogancia de la vida, lo cual es orgullo. Pastor, la envidia, la avaricia, la codicia, eso es pecado. Pero somos ambiciosos, somos codiciosos, porque es la naturaleza pecaminosa. La carne ahí está hablando de la naturaleza. Entonces, si nosotros no identificamos de dónde proviene el deseo, podemos ser engañados, porque no todo lo que brilla es oro. ¿Cuántos saben que para mover una iglesia necesita dinero? Solo uno. ¿Los otros que de gratis o qué? No, esto se necesita. En serio. El otro día alguien me dijo, ¿ustedes por qué piden diezmos? Y yo no pido nada, yo les recuerdo. Pero usted no le acuerda, entonces le hace el loco y se le olvida. Y eso es problema suyo con Dios. Hay gente que hay que recordarle que el domingo es el día de venir a la iglesia. Y si no le recuerdan, se olvidan. Ay, qué pereza, me quedo dormido. Entonces hay que recordarles de todo. El problema no es el dinero, el problema no es la riqueza, porque Dios quiere que seamos una iglesia próspera. Necesitamos finanzas para mover toda esta estructura, la nueva estructura, pero además para ayudar al necesitado. O sea, las empresas del mundo se mueven con dinero y son exitosos. Y nosotros, ay, pobrecita la iglesia del pastor Pachito, ahí. Y no es mía además. No, necesitamos finanzas. No hay problema con la riqueza. ¿Sabe cuál es el problema? El amor al dinero. ¿Y dónde nace el amor al dinero? En un deseo de codicia y avaricia de un corazón de carne pecaminosa. No, es que yo quiero ser rico para ayudar a la iglesia. En serio. ¿Y ahora qué te impide ayudar? No, es que solo gano 1000. Si de 1000 no das 100, cuando ganes 1.000.000, no me digas que vas a dar 1.000.000. Mentiroso. Y no hay problema con la riqueza. ¿Sabe cuál es el problema con la riqueza? Si te apartas de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre, está en el libro de Lucas. Creo que no lo puse ahí, Diego. Ese se me ocurrió esta mañana. El Espíritu Santo me recuerda cositas por la mañana. Dice así, Lucas 12,
Para el que lo quiere investigar en su casa es el capítulo 12, verso 13 en adelante. De hecho, esta Biblia lo titula Advertencia contra la avaricia. Uno de la multitud, por eso digo las intenciones del corazón, porque, ay pastor, cuando yo tenga mucho dinero les voy a ayudar. En serio, ¿esa es de verdad, esa es una intención válida? Considérala. Voy a ayudar a los pobres, voy a ayudar a yo no sé qué, a los del cáncer, voy a ayudar. La gente quiere ayudar, pero ¿de verdad? Porque si la intención es real, el resultado va a ser el mismo. Intención igual a resultado. Uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto a mí por juez o árbitro sobre ustedes? Y les dijo, Jesús les dijo, estar atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ponga cuidado a este señor, ¿qué haré? Que ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, mira el razonamiento del tipo, esto haré, derribaré todos mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. La política del retiro. Pero Dios le dijo, y no está mal, hay que ser prevenido para la vejez. Pero Dios le dijo, necio. O sea, el tipo está en una estrategia financiera violenta para prepararse para el retiro. Y Dios viene y le dice, necio. Si ve, una buena intención, un buen deseo, no tiene nada que ver con Dios. ¡Ja! Necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Wow, qué enseñanza tan violenta. Así ve que podemos tener una buena motivación, un buen deseo, pero nada que ver con una intención de parte del corazón de Dios. Por eso los deseos del corazón de Dios es tan importante conocerlos. La envidia. Ay, mira el carro que se compró fulanito, y yo que trabajo más. Eso es envidia, hermano. En vez de alegrarse porque fulanito compró un mejor carro. Ay, mira cómo se tiñó el pelo. Sí, porque es que pensamos que la envidia es porque, ay, si yo fuera Jeff Bezos yo tendría Amazon. ¿Y por qué le tocó a él y a mí no? No, la envidia son pequeños. ¿Viste los zapatos que tiene la pastora? Eso es envidia. Mira el pelo de Verónica, de Valeria. ¿Cómo se lo hará? Es que el corazón es engañoso, hermanos. ¿Es serio? ¿Ah? Y Dios conoce las intenciones de tu corazón. Les voy a revelar un secreto que dice la Biblia. Ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón. ¿Cuánto más necesitamos entonces dejar que el corazón de Dios, que su Espíritu Santo nos llene para que nos guíe? Dice el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 10. Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos. O sea que cuando tú digas, ay, qué buena idea que tengo, deja que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón y lea tus pensamientos a ver si son buenos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 10, dice así: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, está hablando de otras cosas, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea que solo el Espíritu Santo de Dios conoce lo que Dios piensa. Y solo el Espíritu del hombre puede, a través del Espíritu de Dios, dejar que escudriñe su corazón y conocer las intenciones. Que Dios te las revele. Que Dios te las revele.
Voy a volver a leer ese pasaje porque aquí hay un secreto, una revelación. Oiga bien, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. O sea que las cosas, ¿quién las revela? El Espíritu. No tu pensamiento, el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Sabe lo que es escudriñar? Escarbar, buscar. Aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Es decir, yo no conozco los pensamientos de Pedro, pero el espíritu de Pedro que está dentro de él, si él le da permiso al Espíritu de Dios, va a escudriñar y va a saber qué hay dentro de él. Yo no puedo saber qué está pensando Paolo. Yo no tengo una bola de cristal, ni soy una persona que lee la mente, no puedo, nadie puede. Ahora, que hay brujos, ¿sí o no? Pero eso no se trata aquí. ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios conoce los pensamientos de Dios, yo se los voy a preguntar. Y clamarle, Espíritu Santo, revélame la voluntad, los pensamientos, los deseos del corazón de Dios y ponlos en mi corazón. Y cuando esos deseos del corazón de Dios entran a mi corazón, ese deseo me va a llevar a hacer algo. Y ese algo va a reflejar la vida de Dios en mí. Violento. Pare de predicar. Pare de alabar. Pare de dar. Pare de leer. Estoy siendo sarcástico. Pongámonos a clamarle al Espíritu Santo de Dios que nos revele los pensamientos del corazón de Dios, los deseos de Dios en mi corazón, porque los deseos del corazón, de ahí emana la vida, y entonces mi vida se alinea con la voluntad de Dios. Entonces cuando veo ya la palabra dice, que pide y se te dará, hay un versículo, creo que lo traje, este versículo es violento. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¡Oh! Señor, yo deseo un Porsche. Y no te lo da. Pero ahí dice que te concederá los deseos de tu corazón. Pero te los va a conceder siempre y cuando los deseos de tu corazón sean los deseos del corazón de Dios. Entonces queremos, como dijo Camila la semana pasada, queremos la bendición de Dios, pero no al Dios que nos da la bendición. Queremos que me quite la ansiedad, pero no quiero intimar con el Dios que me la puede quitar. Queremos que Dios me provea y me saque este problema financiero, laboral, pero no quiero conocer al Dios que me puede sacar de esta situación. Cuando podemos conocer al Dios, conocer, intimar con Él, Él nos va a dar la solución. Pero somos más interesados en la bendición de Dios que en el Dios que nos bendice. Qué lindo conocer los deseos del corazón de Dios. Y aquí todos queremos hacer lo bueno, ¿cierto? A veces uno mata una cucarachita y ¡ay, qué pesar, maté una cucaracha! Claro, si es la esposa te da la gracia, pero normalmente yo una vez maté un perro, y duré como 3 días sin dormir. Pues no fue culpa mía, ¿cierto que no? Maté un perrito y yo como 3 días, ¡ay, Señor! Porque todos queremos hacer lo bueno y cuando hacemos algo malo nos sentimos, todos queremos hacer lo bueno. Pues resulta que hay una ley en nosotros, que lo bueno que queremos hacer no hacemos y lo malo que no queremos lo hacemos. Y esa ley es la ley del pecado y estaba en Pablo, dice el Romanos capítulo 7, verso 18 al 20. Porque yo sé que en mí, Pablo, que escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno porque el queremos hacer lo bueno, está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. O sea que hay algo, la carne, los deseos ocultos del corazón, que es el que produce en nosotros cosas inadecuadas, aunque en la mente queremos hacer lo bueno. Eso es una bipolaridad espiritual. O sea, quiero hacer algo bueno, pero termino haciendo algo malo. Porque esa naturaleza pecaminosa, si nosotros no la crucificamos, esa carne
horrible. Todos los días va a tú, o de la carne o del espíritu. Al que más nutras, al que más vitamina le dé, ese va a gobernar tu vida. Entonces, para contestar la pregunta, ¿cómo hago para conocer los deseos del corazón de Dios? Buena pregunta, ¿sí o no? Pues yo quiero. ¿Usted quiere? Venga el otro domingo. No, mentiras, ya voy a terminar. Primero, se lo leí, Salmo 37, del 4 al 6. Deleitémonos en Él. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué significa deleitarse? Tener placer en conocer y descubrir más de Él. Seguirlo, obedecerlo. Hacer que el Espíritu Santo alinee nuestros deseos al corazón de Él. Y eso nos posiciona para experimentar sus bendiciones. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleitarse es más que orar, hermanos. Deleitarse es, sí, entrar en momentos de adoración, de profundidad en el Espíritu, pero deleitarse es, Señor, voy a hacer esto. ¿Qué te parece a ti? ¿Está bien? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Ábreme la puerta, ciérramela. Dime para dónde voy. Dime, o sea, ponerlo a Él de primero. Ayer estaba con mi nieta que me tiene en un amor. Ay, no, qué cosa así. Y es pegadita a mí, ¿cierto? Y me dice, Abu. Y se me pega ahí, me abraza y me sube las piernitas y como un pitico así. Y yo me puse a pensar, ella está deleitándose con su abuelo, está ahí pegadita, viendo a ver si yo la cuido, si la protejo, qué le hago, qué le doy. Banano, me dice, entonces le doy banano y ella está feliz. Y yo pensé que esa era una imagen. Dios quiere que, Señor, quiero banano. Y Dios diga, ok, come banano. En serio, eso es deleitarse en el Señor, no andar solo como llanero solitario, independiente y autosuficiente. ¿Y hay cuántos cristianos somos así? Que tenemos una gran cantidad de ideas y ¡juágate! Y ponemos a Dios sin deleite y lo dejamos a un lado. Encomienda al Señor tu camino, verso 5 del mismo Salmo 37. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Entonces, número 1, deleitarse en Él. Número 2, para conocer los deseos del corazón de Dios. Esto no nos gusta mucho. Paciencia, relax, tranquilo, porque cuando nos aceleramos, la regamos, la embarramos. Hay que tener paciencia y dejar que Dios te revele. Claro, hay momentos que Dios te mueve de una, pero eso depende de Él. Pero para conocer los deseos del corazón de Dios, paciencia. Salmo 37, el verso siguiente, el 7. Guarda silencio ante el Señor. ¿Cómo así? Voy a orar. Que te calles, dice el Señor. Y espera en Él con paciencia. ¡Ay, yo quiero esto! Silencio, paciencia. Espérate que Dios te guíe. Espérate que Dios aclare el camino. Espérate que Dios te ponga a la persona correcta, al momento correcto, la oportunidad indicada. No te enojes ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. ¿Sabe qué? Cuando uno utiliza la palabra satánico o diabólico, están hablando del diablo. No, satánico significa todo lo que es de Satanás, que es el enemigo de Dios. Entonces la escuela de tus hijos tiene un plan satánico. Y no es que les van a mostrar el diablo ahí así con cacho y cola y con dos brujas al lado, no. Es que es una doctrina de demonios sutil que quiere engañar a tus hijos. Y si tú no entras en deleitarte con el Señor, en esperar pacientemente, guiar a tus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, prepárate. Crónica de una muerte anunciada. Si apartan a Dios de la ecuación en la escuela y dejas que tus hijos sean adoctrinados por ello, prepárate. Prepárate. Pastor, qué mala leche. No, te estoy previniendo que es diferente. Entonces, número 1, deleitarse. Número 2, paciencia. Número 3, haga así. ¿Sabe cuando tocan la puerta y uno ve por el ojito? Velar. ¿Quién está ahí? Por la rejilla, ¿no? Por la celda dura. ¿Se acuerdan las chapas esas de llave grande que uno miraba por el huequito? ¿Cierto?
Velando y orando. O sea, ¿cómo usted va a conocer la voluntad de Dios si no ora? Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué es tentación? Cumplir los deseos de la carne, los deseos que no van con la línea de Dios, que no van con el corazón de Dios. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. El que crea que esté firme, que se cuide, no sea que caiga, dice la Biblia. O sea, cuando usted Dios lo libera de algo, lo sana, dice, no, ya eso a mí no me afecta. Como el borrachito, ¿no? Que Dios lo sanó de la borrachera y a los 2 días se fue para un bar a evangelizar a todos los otros borrachos. ¿Sabe qué terminó? Porque ya creyó que estaba firme, ¿no? Tienen que cuidar su sanidad, velar, orar. Entonces, repito y termino. Deleitándose, esperar con paciencia, velando y orando. 4, dependiendo de Él. Se lo leí al principio. Yo soy la vid, no lo leí, lo leo ahorita, Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. ¿Escucharon bien? Una pregunta, si Él dice que Él es la vid verdadera, ¿implica que hay una vid? El engaño del mundo, sutil, se presenta como vid, pero no es la vid verdadera. La palabra de Dios es violenta, ¿sí o no? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. La otra versión, la PDT, dice, y mi Padre es el que la cuida. Y último, agradando a Dios. ¿Qué significa agradar a Dios? Obedecer, vivir de acuerdo a sus preceptos, a sus mandamientos y haciéndolo con amor. No, tengo que hacer esto porque Dios dice, pero no. Mire, aprendas esto, cada vez que a usted le cueste obedecer a Dios en algo, hay algo que usted tiene de malos deseos. O sea, aquí no nos expliquemos de santitos. Una vez me dijo una señora, no, el pastor santito, de santito no tengo nada. Pero cada vez que a usted le cueste, y entre más le cueste obedecer en algo a Dios, más arraigado hay algo en su corazón de deseos de la carne. Porque los deseos de la carne van contra los deseos del Espíritu, que son los deseos de Dios. Entonces pregúntese ahorita, ¿qué más le cuesta a usted obedecer a Dios? Buena pregunta, ¿sí o no? Pastor, ¿y usted por qué está hablando de todo eso? Bueno, estoy agradando a Dios, que es el 5.º punto, 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues, y os exhortamos es animamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. Como de hecho andáis, así abundéis en ello más y más. ¿Qué es agradar a Dios? La obediencia. La obediencia. Y si amamos a Dios, debemos obedecer. La obediencia a Dios muestra que amas a Dios. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿quieres conocer los deseos del corazón de Dios? Deleítate en Él, espera con paciencia, velando y orando, dependiendo de Él y agradando a Dios. Y cuando hacemos eso, entonces te vas a dar cuenta que va a llegar un momento en tu vida que algo que anhelabas profundamente, un deseo, ya no tiene sentido. Te das cuenta que era de tu carne, aunque parecía bueno. Y cuando uno conoce los deseos del corazón de Dios, entonces uno dice, Señor, ¿tú deseas esto? Ponlo en mi corazón y remueve las malas motivaciones, remueve los deseos de la carne y ayúdame a que eso sea parte de mi vida. Y cuando eso se vuelve parte de tu vida, ya no te tienes que esforzar, ya te sale natural y estás complaciendo el corazón y los deseos de Dios. Entonces la vida se te endereza. Y dije al principio que todos queremos vivir en plenitud, en satisfacción y alcanzar éxitos, sueños y logros, ¿sí o no? ¿Quieres hacerlo? Deja que los deseos del corazón de Dios inunden tu corazón. Déjalo.
La pregunta es, piense por un minuto ahí. ¿Cuáles son tus deseos hoy? Si quiere, cierre sus ojitos. Ahí sentadito. Yo no le voy a hacer nada, tranquilo, no asuste. Señor, ¿cuáles son mis deseos más profundos? Por ejemplo, ¿por qué quiero dinero? ¿Para qué lo quiero? ¿Por qué quiero fama? ¿Por qué quiero ser reconocido? ¿Por qué quiero un nombre? ¿Para qué yo anhelo eso? ¿Por qué deseo el Mustang, el Ferrari, el Porsche, los zapatos, qué sé yo? ¿Por qué? ¿Por qué quiero aquello y lo otro? ¿Por qué y para qué, Señor? Y a medida que Dios te lo revele durante este tiempo o esta semana, pregúntale si ese deseo se alinea con los deseos de Él. Y la respuesta es fácil, escuche bien. La respuesta está aquí. Si ese deseo, cuando se te cumpla, de verdad, 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 levanta el nombre de Cristo, es de Dios. Si levanta tu nombre, tu apellido, tu casa, tu familia, no es de Dios. Y aunque parezca bueno y brille como brilla el oro, no es lo que te va a producir satisfacción, plenitud. Lo único que produce plenitud es Él en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Hey, tenemos la mente de Cristo. El corazón y la mente de nuestro Señor está disponible para nosotros. Espíritu Santo, revélanos tus pensamientos, revélanos tus deseos, revélanos tus sueños, revélanos tus planes y dame la capacidad, el poder y el dominio propio que solo tú puedes dar para caminar en ellos, y entonces de mi corazón mane una vida diferente, la vida abundante que tú viniste a darnos, Jesús. La vida de libertad que viniste a darnos, Jesús. Gracias, Papito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Que esta semana sea una semana de deseos tuyos, Señor. De anhelos tuyos, Señor. Llénanos de tus anhelos, Jesús. No queremos movernos si tú no estás en la ecuación, Señor. Si tú no vas con nosotros, yo no me voy a mover. Si tú no estás en el asunto, no vale la pena. Por la mejor idea que tengas, la más brillante, la más, mejor dicho, si Dios no está en el asunto, de nada sirve. Te va a meter en líos. Escucha lo que te estoy diciendo. Espíritu Santo, llénanos de ti. Llénanos, Espíritu Santo. Yo quiero tus pensamientos. Yo los quiero, Señor. Remueve de mi corazón intenciones ocultas, Señor. Intenciones que no tienen nada que ver con las tuyas, Señor. Y permítenos caminar como iglesia, como familia, de una manera diferente, Señor. Tengo una, se me acaba de venir una, y perdonen que me extienda un par de minutos. Dice la palabra de Dios que nosotros nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó. Y que el mundo conocería que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Ese es un deseo del corazón de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pídele al Señor ahora mismo que remueva de tu corazón si tienes un deseo de venganza contra alguien. Aunque fue injusto, aunque merece pagar, remuévelo, porque no tiene nada que ver con un deseo de Dios. Tengo otro, se me acaba de venir otro. Tienes un deseo de un mejor trabajo, de un mejor salario, de una mejor posición. Es un buen deseo, ¿está bien? Pero estás diciendo mentiras en la aplicación. Remueve ese deseo de tu corazón y quítale la mentira.
Porque aunque lo logres, si lo logras con mentira, no es un deseo de Dios. Porque Dios te quiere prosperar en la luz, en la verdad, en la integridad. Tengo otro, se me vino otro. ¿Te quieres casar? ¿Deseas vivir con alguien? Es un buen deseo, ¿o no? Pero para lograrlo, estás siendo hipócrita. Estás mostrando cosas que no eres, que no tienes, que no sabes para conquistar. Te tengo una noticia. Remueve ese deseo de tu corazón, porque no arranca de un corazón limpio delante de Dios. Tengo otro y el último, tal vez. ¿Deseas crecer tu negocio? ¿Incrementar tus finanzas? Y es un buen deseo. Pero en el camino estás poniendo a Dios a un lado. Remueve ese deseo de tu corazón. Pon primero a Dios y Él enderezará tu camino. Pon primero el reino de Dios y todo lo demás que anhelas te será añadido. Eso dice la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tus deseos. Revélanos, Espíritu Santo, esta semana revélanos tus deseos, tus pensamientos. Solo tú, Espíritu Santo, puedes hacerlo. Y darnos el poder y el dominio propio de agradarte, de obedecerte, de deleitarnos en ti, de ponerte a ti siempre en la ecuación, Señor. Los deseos sin ti son de la carne, Señor. Yo no los quiero. Te pido perdón por las veces que te pongo a un lado, Señor, y ayúdame a tenerte siempre ahí, Señor, a escucharte siempre, a pegarme ahí a tu pierna, Señor, a agarrarte la mano, Señor, como iba caminando ayer con mi nietecita y cojitos de la mano que ella no quería soltarnos, Señor. Así quiero caminar yo contigo y que ese sea el anhelo y el deseo del corazón de cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.